al segundo módulo de la capacitación de economía circular, el programa WIC Circular que realiza la Unión Industrial gracias a un apoyo de ADEC. Como en la jornada anterior, los encuentros están a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, a cargo en este caso de Hugo Pesi, quien va a estar compartiendo con ustedes este módulo y los próximos dos, que son los jueves que siguen consecutivos. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados. Va a haber un espacio de consultas hacia el final del curso, así que si quieren pueden ir dejando las consultas en el chat y después al final las recuperamos. Vamos a hacer en el medio un pequeño break de 5 minutos. Creo que ahí ya di todos los avisos parroquiales. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Les recordamos que todavía quedan 2 encuentros más, que tienen toda la información por mail. Hugo, todo tuyo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Candelaria. Bueno, de nuevo agradecer a la Unión Industrial por la invitación, a nuestra Secretaría de Extensión, y bueno, y un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Vamos a empezar a compartir la presentación para que podamos empezar con la primera actividad. No sé si ustedes ya la están viendo. Sí, perfecto. Bueno. Sí, se ve. Lo primero es un pequeño Mentimeter. Ahora lo voy a dejar a Mario y a Julián que les expliquen de qué se trata, un poco para arrancar como hicimos en la primera, y un poco para romper el hielo, como dicen. Los dejo a Mario y a Julián que nos expliquen de qué se trata hoy. Hola, buen día a todos. Bueno, la primera actividad, no sé si todos saben, es un Mentimeter, pero con el celular pueden escanear el QR y pues hacer una actividad de para saber qué conocimiento tienen ustedes sobre la gestión integral de residuos sólidos no urbanos. Y bueno, y para los que no tengan o no sepan usar el QR, acá les dejo un poco el link en el chat para que puedan ingresar. Es una actividad que tienen que elegir una respuesta correcta nada más. Bueno, mientras van haciéndolo el Mentimeter, vamos viendo, empezar a hablar del tema y explicarle un poco cuál es el objetivo de la... No sé si ya pudieron copiar tomar el QR, o bueno, tiene el link en el chat. Así podemos ir empezando. Hoy nos centramos en la gestión integral de residuos. Un poco por eso las preguntas que les hacemos, un poco para ubicarnos dentro de lo que es el concepto de economía circular. Es decir, dentro del marco de la economía circular vamos a hacer un enfoque desde el punto de vista de los residuos. Este es un poco el objetivo de este encuentro que tenemos hoy. Vamos a dejar los ejemplos de éxito, los ejemplos o las experiencias para el siguiente encuentro el próximo jueves, porque bueno, hemos recibido algunos pedidos y bueno, queremos tratar de que sea lo más abarcativo posible. Hoy vamos a hablar de estos conceptos relevantes de la gestión de residuos, vamos a hablar sobre las alternativas sustentables de disposición, cuál es la importancia de la separación en origen, el reciclado y la valorización de los residuos, el tema de los materiales, su degradabilidad, su reciclabilidad, también qué herramientas, algunas herramientas para la clasificación de los residuos y para qué nos sirven las estadísticas, y ya enfocar un poco más en lo que son las técnicas de separación. Acá todavía habla de 5R, antes hablamos de 3, yo creo que ya las R ya son muchas más, y algunos ejemplos de disposiciones sustentables. Hugo, discúlpame, sí. ¿puedes volver un poquito para atrás y ahí en la presentación tuya? Y sí. ahí donde dice para ver los resultados en vivo, hazle clic aquí, así podemos compartir lo que han contestado. Vamos a ver qué es lo que se está viendo. ¿Se está viendo eso o se sigue viendo la presentación? Se sigue viendo la presentación. Bueno, dejo la presentación y comparto la pantalla de... A ver si la veo. Acá debe ser esta. ¿Se está viendo ahora? Ahora sí. Bueno.
Bueno, vemos que están la mayoría bastante enfocados, digamos. ¿Ah? ¿La están viendo? Se ve perfecto. Bueno. Bueno, veo que no hace falta decirle más nada, así que muchas gracias. Estas dinámicas son para romper un poquito el hielo y empezar a ver cuál es la idea previa que ustedes tienen sobre esta temática. Bueno, volvemos entonces a la presentación y después cualquier cosa volvemos más tarde de nuevo al Mentimeter. ¿José, te parece? Bueno, dale. Entonces habíamos dicho cuáles eran los temas. Y lo primero que siempre nos debemos plantear es cuál es el concepto de residuo. ¿Por qué? Porque el concepto de residuo evidentemente está cambiando, ha ido cambiando, y hay muchas formas de decir si algo es o no es un residuo. Tenemos una visión técnica, un concepto más bien técnico, pero también aparece lo normativo y aparece lo económico en este concepto. Y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y especialmente a lo largo de estas últimas décadas y de estos últimos años. Es decir, y justamente lo que hace la economía circular es poner en cuestión este concepto, es poner en cuestión, digamos, esta forma, este paradigma sobre la gestión de los residuos. Principalmente eso. Lo que se busca a través de la economía circular es poner en cuestión y cambiar la forma que manejamos este tema. Entonces pasamos de un producto, de un producto comercial, cómo está compuesto ese producto, y aparecen algunas palabras que tenemos que ver. Habla de que es un material, fijémonos que aparece la palabra material, que ha cumplido con su misión o servicio para un determinado uso. Entonces, a partir de este concepto uno puede empezar a ver cómo pueden ir cambiando las cosas. Y bueno, a ver, ¿cuál es la misión o servicio de ese material preparado de una determinada forma, procesado de una determinada forma, y cuál es su uso? Entonces, hay un concepto bastante extendido sobre lo que se considera residuo, y habla de que son materiales. Es decir, los residuos continúan siendo materiales. De esas actividades de producción, transformación y consumo. Y habla de abandono, es decir, que alguien decide abandonarlo. ¿Y por qué decide abandonarlo? Porque dice que no hay una tecnología de recuperación o reciclaje o no existe mercado para su comercialización. Uno podría agregarle otras cosas a estas razones del abandono. Es decir, vayamos a nuestras propias actividades diarias cuando decidimos abandonar en el tacho de basura un envase, un envoltorio. Es decir, vemos que ya no tiene otro uso posible. Entonces, evidentemente, nosotros nos dedicamos a vender cosas en nuestras casas, pero eso mismo ocurre en nuestras industrias. Es decir, cuando tomamos la decisión de convertir algo en un residuo. Es decir, la condición de residuo no es algo intrínseco a ese material. Alguien decide que algo es un residuo. Es decir, y en tu mismo material, pues las condicionantes, las condiciones más adelante, son las que nos llevan a tomar la decisión de que algo sea o no sea un residuo. Por ejemplo, el valor de eso que se recupera. Es decir, hay momentos que un mismo material es residuo y hay momentos que no lo es. Y hay momentos que no lo es. Hay, digamos, en la normativa vamos a encontrar definiciones sobre lo que es residuo, tanto en las leyes nacionales, en las leyes provinciales, y traje simplemente como ejemplo la ordenanza 12648 de la ciudad de Córdoba, lo resumí, que habla de material rechazado o descartado por su generador. Y acá aparece la figura del generador. Dice dispuesto en la vía pública y o en recipiente específico. ¿Por qué la ordenanza habla de dispuesto en la vía pública? Porque es cuando para el municipio, en el caso de Argentina son los municipios los encargados de la recolección de los residuos domiciliarios,
entienden que cuando yo lo pongo en la puerta, estoy diciendo que lo abandoné. Ahora bien, esto claramente va a tener que ser revisado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras normativas, en virtud de esta nueva situación que se empieza, este nuevo paradigma, están atrasadas. A pesar de que son normativas algunas bastante nuevas, como la 12648, es decir, nuestras normativas tienen que empezar a ser revisadas en virtud de esta cuestión de la economía circular y de los nuevos paradigmas que se tienen que empezar a dar en estos momentos. Ahora bien, apareció la palabra generador. Y acá aparece el primer actor de todo este proceso de la economía circular, en el cual nosotros somos generadores, nuestras industrias son generadoras. Entonces tenemos que empezar a analizar cómo funcionamos nosotros como generadores y qué cosas nos llevan a producir esos residuos. Y acá aparece la primera. Acá es un pequeño listado que uno lo podría ajustar, alargar, acortar, para poder analizar nuestra realidad. Si lo primero que deberíamos hacer es haciendo toda esta serie de preguntas, convertir esto en preguntas, y poder analizar cuál es nuestra propia realidad. Haciendo un autodiagnóstico, llamémosle, lo podemos hacer digamos, en forma personal, en este caso estamos hablando de industrias, y lo primero que aparece es el tipo de actividad, es decir, nuestra actividad condiciona cómo transformamos materiales y cómo producimos o no producimos residuos. Entonces, lo primero es el tipo de actividad. Dentro de una misma actividad va a haber también diferentes formas de trabajar, diferentes tipos, es decir, hay muchísima variabilidad en cómo se trabaja. Es decir, uno podría decir, bueno, ¿qué es eso? La industria automotriz. No todas las industrias automotrices trabajan de la misma forma. No todas las industrias automotrices generan los mismos productos. No todas las industrias automotrices tienen la misma estrategia. Pero nos va dando una idea de dónde estamos ubicados. Después tenemos que analizar qué materiales e insumos utilizamos en esa actividad. De todo tipo. Las materias primas, lo que tiene que ver con la producción de energía. Es decir, tenemos que tener un registro completo de esos materiales e insumos. Y tenemos que tener un registro completo de las cantidades, las estacionalidades, es decir, tenemos que poder analizar cómo se mueven estos materiales e insumos, cómo se producen estos materiales e insumos, cómo se envasan estos materiales e insumos y el circuito. Después, además, tenemos que analizar qué productos o servicios producimos o realizamos. Es decir, bueno, ¿qué produce mi industria? ¿Qué es lo que ¿cuáles son mis productos? ¿Cómo están compuestos esos productos? También tengo que ver a quién atiendo, las cantidades, los tipos de clientes, los usuarios que atiendo. Acuérdense que hoy la frontera entre productos y servicios a veces no es tan marcada como era antes. Especialmente hoy se ve en la industria automotriz, por ejemplo. Muchas industrias automotrices, marcas de auto, incursionan en alquilar autos, por ejemplo, en convertirse en empresas de movilidad, no empresas que fabrican autos. Todo eso lo tenemos que empezar a analizar. Y también establecer bases de datos de forma continua, es decir, tenemos que mantener en el tiempo esa información actualizada. No me alcanza simplemente con tener una foto del momento. Tengo que también poder analizar a lo largo del tiempo cómo eso va cambiando. Y eso también tiene que ver con el siguiente punto, que habla de la periodicidad, estacionalidad de actividad. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en mi industria tengo momentos del año, del mes, de la semana, que produzco más, o produzco otra cosa, o cambio de producción. Eso es un dato importante, porque eso va a incidir sobre qué materiales voy a utilizar y cuánta cantidad de residuos, qué cantidad de residuos y qué calidad de residuos voy a tener. Por supuesto, los procesos que se efectúan para la fabricación o la producción. Es decir, tengo que tener claro cómo son esos procesos, qué cuestiones tecnológicas tengo en esos procesos. Porque
porque también tengo que ir analizando qué cambios puedo hacer en la transición hacia la economía circular. Hay muchas cuestiones que hay que modificar, ¿no? Y algunas de las cuestiones que hay que modificar a veces son los propios procesos productivos, ¿no? Pero además hay una cuestión, llamémosle en parte externa o externa, que son las culturas de consumo. Es decir, las culturas de consumo son las que condicionan los productos que yo tengo, o los que estoy fabricando, o los que pienso fabricar más adelante. Entonces, uno podría decir, bueno, pero las culturas de consumo no son un problema mío. Sí lo son, porque además forman parte del marketing de la empresa. Entonces, a veces es como que se divorcian los sectores. Es decir, bueno, bueno, el programa de las culturas de consumo es un programa de mi departamento de marketing, y yo, que estoy en la parte de ambiente o la parte de producción, o en esa parte no me interesa. Sí, me tiene que interesar. Y tengo que atender a cómo se va modificando. Ahora bien, esto que decíamos al principio, ¿por qué un material se convierte en residuo y por qué un residuo se puede volver a convertir en material? Esta es la gran cuestión de la economía circular. Lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero hace apenas 2 días, la OCDE, que es la Organización de los Países, de un grupo de países desarrollados, sacó un informe extremadamente crítico con el tema de los plásticos a nivel mundial, donde explicó que solo el 9% de los plásticos en el mundo se reciclan y que en apenas 2 décadas duplicamos la producción y consumo de plásticos. Entonces digo, tenemos que atender a esto. ¿Por qué un material se puede convertir en residuo y por qué un residuo se convierte en material? Y acá aparece el tema de las condicionantes y de las decisiones. Como yo le decía, no es una cuestión que sí o sí determinada cosa, material, se convierta en residuo, sino que hay una decisión. Entonces tenemos que analizar nuestra cadena de decisiones, nuestra forma de tomar decisiones, y a veces esa forma de tomar decisiones están establecidas por alguna norma, es decir, salgamos los residuos, pasemos los residuos peligrosos, que es algo con lo que todos también tratamos. La calificación de un residuo peligroso es una calificación técnica y normativa. No decido yo por mi cuenta que una cosa es o no residuo. Y si la decido, tengo que tratar de no equivocar. Pero en el caso del resto de los materiales no peligrosos, tomamos decisiones. Y esas decisiones tengo que analizar por qué las tomo. ¿Cuáles son las razones que un determinado material puede convertirse en un residuo o no? Demos un ejemplo. Tengo un proceso metalúrgico donde tengo determinado tipo de cenizas o determinado tipo de restos. Bueno, ¿cómo voy a tomar la decisión si eso tiene posibilidad de ser reinsertado en un proceso productivo o no? O tengo, no sé, virutas de un maquinado. ¿Contiene aceite? ¿No contiene aceite? ¿Puedo sacarle el aceite? Bueno, todas esas cuestiones son las que empiezan a entrar en esta etapa, digamos. El por qué tengo que avanzar en este tipo de cuestiones, en esta cuestión. Ahora bien, ¿cuáles son esas condicionantes? Primero tengo condicionantes de tipo técnico, lo que les decía. Tengo condicionantes de tipo técnico que me dicen que ese material no lo puedo ni seguir utilizando dentro de mi propio proceso productivo, ni entregárselo a alguien por alguna cuestión técnica. O porque no hay nadie o no haya capacidad técnica de utilizarlo. También hay cuestiones ambientales. También hay cuestiones ambientales. Vamos a dar algunos ejemplos después de cada una, digamos. Claramente hay cuestiones económicas. Por ejemplo, un tema tiene que ver con el costo de las materias primas, entre comillas, originales, vírgenes, digamos. Un caso, lo que hablamos de los plásticos, digamos. Si mi materia prima vale mucho menos del material reciclado, evidentemente voy a seguir comprando materia prima original, materia prima virgen. En el caso de los plásticos, claramente el precio del petróleo es el que manda respecto al precio de los plásticos. Hoy estamos en un momento
extremadamente complicado y el precio del petróleo saltó en las últimas horas. Entonces digo, hay cuestiones económicas, cuestiones de los costos, pero también hay cuestiones normativas. O sea, yo tengo que ver si se me permite o no se me permite realizar esa actividad. Y qué autorización y qué cuestiones, en qué cuestiones tengo que cumplir con las diferentes normas. Con las diferentes normas. Estas condicionantes cambian para cada caso en particular. Yo puedo tener condicionantes de carácter general, pero tengo que analizarlas para mi propia realidad. Es decir, tengo que empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las condicionantes técnicas? Por ejemplo, una condicionante técnica puede ser que no tengo espacio para acumular esos residuos. Es decir, una condicionante técnica es que en mis instalaciones no tengo espacio propio para acumular esos residuos. Que me den tiempo a darle algún uso o poder destinárselo a otros. En cada caso, tengo que analizar esas condiciones. Tengo que hacer un trabajo de diagnóstico propio diciendo cuáles son estas condicionantes. Y la posibilidad de que aparezcan otro tipo de condicionantes. Pero estas serían las 4 primeras que tengo que analizar. Las 4 primeras que tengo que analizar. Algunos ejemplos de estas condicionantes: tipo y composición de los materiales, desde el punto de vista técnico, qué técnicas disponibles hay para recuperar esos materiales, si hay, ese proceso, qué tipo de insumos necesito, si tengo disponibilidad técnica de esos insumos, si existen en el mercado. Entonces, tengo que hacer un listado completo, son 3 ejemplos muy básicos, pero tengo que hacer un listado muy completo de este tipo de cuestiones. Tengo que hacer un listado muy completo de cuáles serían esas condicionantes técnicas que necesito. Esas condiciones técnicas que tengo que analizar. Ahora bien, respecto a las cuestiones ambientales, tengo que tener en cuenta qué impactos asociados tengo tanto a la gestión de esos residuos, a la gestión de esos materiales, y también qué impactos asociados tengo a la recuperación de esos materiales. Volver un residuo, un material, también tiene impactos, o puede tener impactos. Puedo tener emisiones, puedo tener vertidos, puedo tener consumo de energía, puedo tener, no sé, ruido, puedo tener muchísimos impactos que también los tengo que analizar. Otra cuestión es la peligrosidad de esos materiales o residuos. Es decir, si ese proceso de recuperación no implica algún tipo de peligrosidad sobre esos materiales o residuos. También referente a determinadas demandas sociales. ¿Por qué? Porque dentro de las cuestiones ambientales que entra lo social, también puede existir la posibilidad que haya competencia por esos residuos, por esos materiales, respecto a determinadas actividades de recuperación. Entonces también tengo que atender a en algún momento tengo que atender estas cuestiones. Después vienen las cuestiones normativas. Si las tecnologías que yo pienso utilizar o va a utilizar quien se dedica a esto están permitidas. Están permitidas. Esto es otra cuestión importante. Si las tecnologías están permitidas. Otra cuestión son si tengo estándares de emisión. Si tengo estándares de emisión al aire, al suelo, al agua, tengo que analizar, digamos, cuáles son esos estándares de emisión. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con los impactos asociados. Tiene que ver también con los impactos asociados. Desde el punto de vista económico, evidentemente, los costos de los métodos de recuperación son los que definen si me es viable económicamente. Si defino que es técnicamente viable, ambientalmente viable, normativamente viable, me puedo encontrar con que no es viable económicamente. Es decir, que los costos de los métodos de recuperación exceden al valor que voy a obtener. ¿Por qué razón? Porque una de las principales cuestiones referidas a los residuos es el valor. El valor económico, el valor ambiental. Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso. Lo que decíamos recién, el costo de las materias primas, es decir,
el costo de las materias primas manda y comanda el mercado de la recuperación de reciclado, ¿no? Es decir, lo más evidente tiene que ver con el plástico y el petróleo. Cuando el petróleo se va por las nubes, se reactivan todos los procesos de recuperación de plástico, digamos, en el mercado del plástico eso uno lo ve. Ahora, cuando el petróleo bajó a $40, como hace un tiempo atrás, evidentemente para cualquier tipo de iniciativa respecto a esto. No solamente eso, volviendo a cuestiones entre comillas normativas, que ya creo que lo charlamos en la anterior clase, se dio una situación muy especial que fue la actitud que tuvo China con el China Ban, allá por el 2018, y la prohibición que estableció de importar plásticos de baja calidad de recuperación. Y eso cambió el mercado mundial del reciclado. Y todo esto tiene que ver con la situación del mercado, del cual evidentemente estamos en la periferia de los mercados, pero nos impacta también respecto a esta cuestión, esta situación del mercado. Ahora bien, entramos un poco a hablar esto que ustedes explicaron bien, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Este es un concepto que ya lleva de unas cuantas décadas, que tuvo que ver con la gestión integral, es decir, la primera gestión integral, ustedes la conocen mejor que yo, que tenía que ver con la calidad. Esto que antes la calidad era una cuestión del final del proceso productivo, entonces yo comparaba mi producto contra un determinado estándar, lo que no era igual se tiraba, y después se empezó a ver que eso no servía y se empezó a mirar en forma integral la gestión. Bueno, con los residuos pasó lo mismo. Con los residuos, lo único que importaba era la recolección y tirarlos lo más lejos posible de las ciudades. Y después se empezó a ver que era una cadena y que había que atender a esa cadena. Y que aparecían grandes impactos ambientales producto de la gestión de los residuos y que en muy pocas décadas, en un poquito más de un siglo, la humanidad había cambiado absolutamente la disponibilidad de materiales que tenía, la peligrosidad de esos materiales. Entonces, simplemente, esta gestión integral es un conjunto de operaciones. Y la idea es que haya un destino y tratamiento adecuado. Y acá viene una cuestión que es ambientalmente sustentable, técnica, económicamente factible y socialmente aceptable. Cuestión que, como ustedes saben, es bastante difícil de lograr que estas cuatro cosas coincidan la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Y además porque es difícil para muchos ver esto de la integralidad del tema. Porque a veces el problema es su problema, la parte, la etapa que les toca a ellos, solucionar donde están parados y dejar de ver el conjunto de todos los elementos que tienen que ver con esto. Que tienen que ver con esto. Esto es lo que lo hace difícil ver en su conjunto. Ahora bien, ¿por qué volvemos a este concepto? Porque evidentemente no hemos logrado una gestión integral de residuos urbanos completa. Seguimos teniendo problemas a nivel mundial. A nivel mundial. Hay países que han avanzado muchísimo, pero en la mayoría no se ha logrado que esto sea una cuestión resuelta. Lo podemos ver en la contaminación de los mares, lo podemos ver en los basureros de cielo abierto, en las quemas, lo podemos ver en muchísimos ejemplos de este tipo. De que todavía la gestión integral de residuos no es un tema resuelto. No es un tema resuelto a nivel país. Todavía quedan pequeños basureros de cielo abierto, pero quedan basureros de cielo abierto. En la ciudad de Córdoba, que hay que todo el tiempo estar limpiando basureros de cielo abierto, en muchas pequeñas poblaciones, entonces seguimos teniendo problemas. Pero además, porque involucra un servicio diario y continuo. La recolección de residuos, la gestión de los residuos, es un servicio que está todo el tiempo presente. Entonces, y que la cadena que tiene hace que cualquiera de las etapas, especialmente la de la recolección y la disposición final, impacte fuertemente sobre las otras. Entonces, esas etapas
que las podemos subdividir mucho más o menos, depende del lugar, hablamos de la generación y la disposición inicial. ¿Por qué remarqué la generación y la disposición inicial? Porque son las etapas donde las industrias están claramente involucradas, es decir, son generadoras y tienen que encargarse de la disposición inicial de esos residuos para que alguien venga y los recolecte. Esto sería lo normal dentro de esta cuestión. Entonces, hay que ver las otras etapas. ¿Por qué? Porque cada etapa, digamos, condiciona hacia atrás y condiciona hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? La forma de generar, la cantidad que genero, los tipos de residuos que genero, hacen a cómo defino mi disposición inicial. Es decir, ¿qué hago en mi industria? ¿Me alcanza con algunos contenedores, algunos tachos, algunos contenedores? Sí, no. ¿Qué tipo de residuo tengo? ¿Cómo lo tengo que contener? Tengo que tener una isla ecológica cerrada, clasificada, techada. Entonces, la decisión. Los que vengan a recolectar esos residuos, ¿dónde los van a recolectar? ¿Cómo van a entrar con sus camiones? Entonces, la decisión de la disposición inicial tiene que ver con la generación, tiene que ver en cómo genero, cuánto genero, qué genero. Y de ahí arranca hacia adelante. Cada etapa, y además, por supuesto, cada etapa tiene diferentes costos, y en el caso particular, contratar una empresa de recolección, en el caso de Cora, tiene su costo, y para las industrias también tiene su costo el tratamiento en la disposición final. Entonces, estas son las etapas, que por supuesto se pueden dividir. En el caso de, hay lugares donde hay una etapa que se llama transferencia, que es cambiar de camiones más chicos a camiones más grandes. En el Gran Córdoba lo hay, en algunos municipios, en la ciudad de Córdoba no, los camiones recolectores domiciliarios van al predio, pero todo esto lo tengo que analizar. Y finalmente la disposición final, que es la mayoría hoy. O sea, la mayoría de nuestros residuos van a disposición final. Al principio, hace unas décadas atrás, se apuntó a tratar de, evidentemente, solucionar el tema de los basureros de cielo abierto con rellenos sanitarios controlados. Allá por la década del 60, el 70, del 80 en la Argentina, se empezó con este trabajo. Y después se empezó a ver que esto no solucionaba las cosas. Se empezó a trabajar con las plantas de reciclado y finalmente se llegó a la conclusión de que el problema era la cantidad, que había que minimizar los residuos. Cosa que a nivel mundial hemos logrado poco, pero que había que minimizar los residuos. Eso se genera una epidemia invertida de jerarquía, es decir, tenemos que apuntar a minimizar primero antes que nada, para después atender, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que asegurar una disposición final adecuada. No puedo tener iniciativas de minimización o reciclado o reutilización y mientras tanto tengo un basural a cielo abierto. Eso no es compatible. Tengo que primero solucionar el basural a cielo abierto y al mismo tiempo tengo que trabajar en las otras cosas. Pero no puedo tener un basural a cielo abierto. ¿Cómo fue evolucionando esto? ¿Cómo fue evolucionando el tiempo? Fue evolucionando en el tiempo desde cuando producíamos pocos residuos, tenían baja toxicidad y eran muy biodegradables, lo que hacíamos era dispersarlo en el suelo, lo tirábamos a los ríos, al mar, y la mayoría de los residuos se diluían, se dispersaban. Claramente eso no era sostenible porque empezó a haber muchísimos problemas de contaminación, de quema de basurales y todo lo demás. Entonces apareció esto de los rellenos sanitarios controlados, los enterramientos a gran escala, la incineración a gran escala. Argentina nunca entró en eso, un pequeño intento en la ciudad de Buenos Aires allá por la década del 70, del medio de los 70, fines de los 70, pero nunca pasó eso. Más, la ciudad de Buenos Aires tenía incineradores domiciliarios en los edificios. Un problema de contaminación brutal. Después eso se prohibieron, en la década del 70 se prohibieron.
Pero ¿qué nos iba pasando? Que la toxicidad de nuestros residuos aumentaba. ¿Por qué razón? Porque la diversidad de productos químicos que fabricaba la humanidad era mayor. Y a su vez aumentaba la cantidad de residuos. Entonces apareció esta etapa nueva de la prevención y minimización. ¿Qué alternativa sustentable de disposición final tenemos? Las dos que más se utiliza en el mundo son el relleno sanitario controlado, donde necesito mucho espacio, que es la solución, entre comillas, también económicamente más barata, o después en los países que tienen problemas de energía o de espacio, caso paradigmático de Japón, hace muchos años empezaron con la incineración de residuos y después le agregaron la recuperación de energía, waste to energy, la recuperación de energía de estos residuos. Hay grandes plantas de procesamiento de este tipo. Una para ver es la que tiene Copenhague en Dinamarca, que es una maravilla desde el punto de vista arquitectónico. Tiene inclusive pistas de skate, paredes verdes, está casi en la misma trama urbana de Copenhague. Europa en general incinera mucho. Los suecos, por ejemplo, cuando abandonaron la energía nuclear después de Fukushima, se volcaron fuertemente hacia esto. Y países que tienen mucho más espacio, como Estados Unidos, tiene grandes rellenos sanitarios y no tiene tanta esta parte. Pero en general hoy todavía la mayoría de los residuos van a parar esto. También muchísimos residuos van a basar el cielo abierto en el mundo. Simplemente un esquema de lo que es un vertedero sanitario controlado, donde tengo que tener tratamiento de gases, tratamiento de lixiviados, puedo no tener recuperación de energía. En Buenos Aires el SEAM se la tiene, y tiene una serie de impactos asociados que tengo que controlar. Es decir, lo que en realidad estoy haciendo es guardando los residuos para que se vayan degradando en el tiempo, en un lugar donde trato de aislarlos del ambiente. Ese es el concepto general de un vertedero de residuos controlado. Por supuesto, cada vez más hay mejor tecnología para esto. El tratamiento de los líquidos lixiviados, que son lo que trae el residuo, algo de agua lluvia. Tengo plantas cada vez de mejor calidad en el tratamiento. Hoy los gases se están quemando para generar energía y pasarlo de metano a dióxido de carbono. Y ahora vamos un poco a lo que pasa adentro. La gestión desde el punto de vista de una industria. Lo primero que tenemos que mirar es la generación. Y tenemos que identificar cuáles son nuestras fuentes internas de generación. Una de las posibles, yo pongo 3 ejemplos, una de las posibles fuentes es el descarte de materias primas. ¿Qué quiere decir? Materias primas que vienen en mal estado, que no las puedo devolver, tengo que pagar materias primas. Después, residuos del propio proceso productivo, que pueden ser la mayoría o no, dependiendo. Y después, dentro de mi industria, yo tengo actividades complementarias que también me generan residuos. Puedo tener un comedor del personal. Puedo tener residuos de las áreas administrativas. Puedo tener residuos de tareas de mantenimiento. Es decir, tengo otros tipos de residuos. Tengo que definir dónde van esos residuos dentro de mi industria, de mi planta industrial. Entonces, viene la decisión de lo que les decía la disposición inicial. ¿Cómo voy capturando esos residuos y cómo los voy gestionando dentro de mi planta industrial? Esto tiene que ver con la gestión interna. A veces en alguna industria, por su tamaño, hay hasta servicios de recolección interna. Esos recipientes que tengo, los tengo que recolectar y hacer un transporte interno hasta el lugar donde los concentro. Normalmente se llama isla ecológica, o ahora les ponen otros nombres. Es decir, tengo que tener, digamos, dónde voy a llevar esos materiales. Y después, finalmente, esa disposición transitoria, a la espera de que venga la recolección. Entonces, tengo que definir claramente cuál es mi gestión interna.
¿no? ¿Cuáles son mis impactos de gestión interna? ¿Cuáles son mis costos de gestión interna? Y ahí aparece después la gestión externa. Contrato una empresa de recolección y transporte, ese material me es recibido en un sitio de disposición final, y finalmente es dispuesto en un relleno sanitario controlado. Así debería ser. Eso es, digamos, el circuito que tenemos. Candelaria, estamos en 45 minutos. ¿Querés que hagamos un corte? Sí, Hugo, estaría bueno hacer un corte ahí que nos conteste Candelaria. Estamos justo en la mitad. Sí. Sí, sí. Bueno, hacemos un cortecito de ¿cuánto, Candela? 5 5. minutos. 5. Bueno, listo. Nos vemos en un ratito así. ¿Listo? Busquen Bárbaro. un café y retomamos. Gracias.
Hugo, Sí, acá estoy. ¿estamos listos? Sí, yo estoy listo. Perfecto. Bueno, cuando quieras, retomamos. A ver si se está viendo ahí bien, sí. Perfecto, Sí, Hugo. Sí, se ve perfecto. perfecto, sigamos entonces. Entonces vemos lo que es la parte de generación, la parte de gestión interna y la parte de gestión externa. ¿Por qué es importante la gestión externa? Porque evidentemente en el caso de la ciudad de Córdoba, en las que tengan categoría de grandes generadores, que son la mayoría de la industria, se tienen que hacer cargo de los costos de esa recolección, de ese transporte y de esa disposición final. Como también lo es en Buenos Aires con el SIAMSE, y bueno, y como es en general en la mayoría de lugares del mundo. Ahora bien, por eso es muy importante tener claro nuestro propio esquema de gestión, de nuestro propio GIRSO interno, llamémosle, para poder ir trabajando estas cuestiones. Ahora bien, ya enfocándonos más en lo que tiene más que ver con lo que estamos trabajando, que es la economía circular, empezamos a ver algunos conceptos respecto ya al propio residuo. Y estas condicionantes, estas condicionantes referentes a las posibilidades técnicas de la recuperación y reciclado. Acá hay que hacer una pequeña aclaración. Generalmente se ha difundido utilizar el término reciclado para incluyendo la actividad de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de recuperar un material no quiere decir que lo voy a reciclar necesariamente. Lo puedo recuperar para reusarlo. Lo puedo recuperar para refabricarlo. O sea, es como que la R de la recuperación es normalmente la primera etapa que introduce al resto de las R's. Pero generalmente habla más bien de reciclado y en ese término se incluye todo. Pero desde el punto de vista técnico, tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo tengo una cinta de clasificación, esa cinta de clasificación la uso para recuperar materiales. Todavía no estoy reciclando. Después veré qué hago con esos materiales recuperados. Pero todavía no estoy reciclando. El reciclado es cuando yo reintroduzco al ciclo productivo ese material y le doy una nueva vida. Pero no, entonces tengo que tener claro en qué etapa estoy. Y ahí viene la diferencia, o una de las grandes cuestiones técnicas, que es cuán homogéneo es ese material o cuán heterogéneo es ese material, que yo tengo que ver cómo lo trato. Entonces, esta es una primera cuestión. Y esa homogeneidad o heterogeneidad de estos materiales o residuos condiciona la posibilidad técnica de su recuperación y reciclado. ¿Por qué? Porque, lógicamente, por muchas cuestiones hemos tenido una tendencia hacia los materiales compuestos. Hacia los materiales compuestos. Porque, evidentemente, muchas veces los materiales compuestos nos dan determinadas servicios, llamémoslo de alguna forma, determinadas cualidades que no tenemos los materiales comunes. Un caso típico, que es una de las fracciones que se constituyen como la parte muy importante de muchos de los residuos, tiene que ver con los envases, el packaging, los envases. Entonces hemos ido tendiendo hacia esos materiales compuestos. Entonces tengo que analizar cuál es el material original, qué formas de uso o consumo ha tenido, qué modelo de gestión le apliqué a esos materiales y ese estado de los residuos. Ese estado de los residuos. Entonces tengo que ver ese tipo de cuestiones. Tengo que ver ese tipo de cuestiones. Recién, lo puedo decir porque no es una pregunta, ahí el amigo Raúl Frohle me dice que ellos utilizan RFG, que los residuos son materia en el lugar equivocado. Está muy bueno ese concepto porque justamente a veces el problema es dónde ubico las cosas, dónde las pongo y cómo las gestiono. Entonces, tengo que analizar esta cadena, en mi caso, en cada caso, para decir, bueno, ahora, ¿cómo está compuesto ese material original?
cómo se usa ese material original, cómo se consume y qué modelos de gestión se están aplicando. Y finalmente, en qué estado quedan esos residuos o esos materiales que me condicionan. Por ejemplo, utilizo cartón. Tengo cartón y tengo las características de ese cartón. Lo uso para embalar. ¿Para embalar qué cosas? ¿De qué forma proceso de cartón y qué embalo ahí adentro? Embalo cuestiones que no me van a ensuciar el cartón o tengo cuestiones que van a ensuciar el cartón. Por ejemplo, cartón utilizado para comida, por decir algo. Entonces, todo esa, después, ¿cómo lo proceso ese cartón? En el proceso de recuperación, ¿mantengo la integridad del producto o no la mantengo? Entonces, ese modelo que tiene importancia es decir, bueno, ¿cómo lo acopio? ¿Cuáles son mis posibilidades de acopio? Entonces, ese tipo de cuestiones finalmente me dicen cuál es el estado de esos residuos. Como decíamos, una mayor complejidad en la composición implica un mayor esfuerzo de recuperación. Mientras más complejo es un material que está compuesto, mayor esfuerzo en la recuperación que tengo de esos materiales. Mayor esfuerzo tengo que hacer. Cuando digo esfuerzo me refiero a esfuerzo técnico, a esfuerzo económico de este tipo de cuestiones. Ahora bien, una cuestión, sin ir a números, es qué pasa en cada etapa de la GIRSU con respecto a los costos. Y esto va a ser importante en razón de por qué tengo que apuntar a determinado tipo de actividad, a determinado tipo de etapas. Esto es algo de elaboración propia, pero que lo que traté de hacer es tratar de analizar esto en un caso particular, habría que poner números reales, pero decimos, no, acá tenemos las etapas de la GIRSU. Bueno, estos son algunos ítems de costos que puedo tener, y dónde se me ubica esa etapa. Claramente, la etapa de generación no es una etapa que incluya mucho esos costos. Y por esa razón, después, es donde tenemos que apuntar a la separación en origen. Porque la separación en origen me va a evitar los siguientes costos, muchos de esos siguientes costos. Entonces, esto hablo de algo tradicional. La disposición inicial ya empiezan a aparecer costos, que después uno podrá, dependiendo del tipo de disposición inicial, aparecer o no aparecer. Voy a necesitar cierta infraestructura, voy a tener algunos costos operativos, no voy a tener tanta logística, posiblemente gaste nulo o bajo combustible. Esto, cada una de estas cuestiones las podemos discutir en un caso en particular. Alguien me diga, no sería nulo porque va a tener una mulita. Bueno, entonces uno podría ver cada caso en particular. La recolección es una de las etapas más caras de la gestión de residuos, lleva mucho personal, se gasta combustible, tengo gasto de logística, tengo flotas de camiones importantes, especiales, tengo infraestructura, tengo que tener lugar para guardar, lavar los camiones, tengo que tener talleres, tengo costos operativos muy altos, digamos. La recolección y el transporte son las que están involucrados juntos, tienen que ver con esto. Cuando hay transferencia, también tengo costo de logística alto. Acá da como energía medio, pero dependiendo del tipo de transferencia que haga, puedo tener gastos de energía mucho mayores, si tengo compactación. Y lógicamente el tratamiento de disposición final, evidentemente, son etapas de costo muy alto. Los tratamientos muchas veces son etapas de costo muy alto. Entonces, yo debería tomar esto, mejorarlo por supuesto, y ponerle número. En virtud de cada situación, ponerle números. O sea, hacer un trabajo de análisis económico de esos números. Y esto me sirve también para poder analizar qué decisiones se pueden tomar respecto a los tipos de métodos de recuperación y dónde me conviene poner el acento en la GIRSU respecto a esto. ¿Por qué?
Porque si yo establezco dentro de mi industria una cultura de la separación en origen dentro de la propia industria, o una cultura de cuidado en la gestión inicial de los residuos, evidentemente me va a ser mucho más fácil bajar los costos en las etapas posteriores. En las etapas posteriores. Entonces, esto es un poco la cuestión de cómo lo voy trabajando. Ahora bien, ¿cómo tengo que seguir analizando esta cuestión? Identifico que tengo materiales que pueden ser recuperados y tengo que empezar a analizar cuál va a ser el esfuerzo en esa recuperación. Y acá voy a utilizar un concepto que tiene que ver con la biología, que se llama el esfuerzo de captura. ¿Qué quiere decir el esfuerzo de captura? Tomamos el ejemplo de un depredador y su presa, y un caso, nos vamos al África, y tomamos el caso de un león, un felino, que tiene que correr a su presa para capturarla. Un antílope, un impala, esas cosas que vemos en los documentales. Generalmente, para salvarse, esos animales corren muy rápido. ¿Cuál es el tema? Que el esfuerzo, la energía que gasta el depredador, tiene que estar en relación a la energía que va a recuperar de esa presa. Eso se llama esfuerzo de captura. Por eso vemos muchas veces que el depredador deja de correr. Digamos, llega un punto, una distancia, que deja de correr y se para. Y uno dice, ¿por qué se paró? Y porque naturalmente tiene un mecanismo que le permite evaluar, no conscientemente, que no tiene que seguir corriendo. Porque la energía que está gastando va a ser mayor. Este gráfico bastante simple, les pido disculpas por la simpleza, lo que busca es mostrar que, tomando en cuenta la distancia, voy a tener una energía consumida, si me voy al infinito, y voy a tener una energía que voy a recuperar. Ahora, si mi energía consumida sobrepasa la energía a recuperar, evidentemente el esfuerzo ya no es razonable. Acá podemos cambiar los parámetros, digamos. O sea, eso lo tenemos que analizar. Tenemos que analizar cuál es el esfuerzo de captura, de recuperación de un determinado tipo de materia. Ahora bien, cuando yo me voy para atrás en la GIRSU y me voy hacia la generación y logro que esa recuperación se dé bien al principio, esa energía, esos costos, evidentemente bajan. Por esa razón se promueve siempre la separación en origen. Ahora bien, la separación en origen implica una serie de cambios hacia adelante en la GIRSU. Si tengo separación en origen, tengo que tener recolección diferenciada. Y tengo que tener un tratamiento para eso, a lo que vaya a diferenciar. Entonces, es importante esta cuestión de digamos, de cada una de estas etapas, digamos, ¿no? Entonces les traje esto del esfuerzo de captura, que me pareció una figura que podía mostrar, digamos, en dónde estábamos parados. Ahora bien, les decía que hablamos de materiales, y tenemos que conocer los materiales. O sea, si tenemos que conocer los materiales, la degradabilidad de esos materiales, en el caso de los biológicos, o en la degradabilidad de los provenientes de cadenas de carbono, es decir, los plásticos, no así los metales, ¿cuán reciclables son esos materiales? Una de las formas es clasificar esos materiales. Hay muchos, desde el punto de vista técnico, hay muchas formas de clasificar los materiales. Esto es un triángulo de clasificación de Javier Elías, que es una autoridad en el tema de reciclaje de residuos industriales, que toma en las esquinas de este triángulo orgánicos y plásticos, o sea, materiales entre comillas puros, cerámicos y vidrios, y metales y aleaciones. Y después va haciendo la combinación, la composición. Por supuesto, esto puede ser mucho más complicado, mucho más complejo, y esto nos permite una primera ubicación donde estamos parados. Y de acuerdo a dónde estamos parados, elegir
los métodos de recuperación que podamos necesitar, ¿no? Entonces eso es un poco la situación que tenemos que ver. Entonces tenemos que acudir, ¿no?, a la cuestión técnica, ¿no?, para ello, ¿no?, para ello. Ahora bien, y otra gran herramienta que tenemos que nunca dejar de usar, que es una herramienta que ya tiene muchos años, es la del ciclo de vida. Esto de el análisis del ciclo de vida, es decir, cómo se va dando la vida de un determinado producto desde que es materia prima, ¿sí?, hasta que se convierte en un producto y todo lo que está implicado, ¿no? ¿Y en qué lugar estamos parados? ¿Sí? ¿En qué lugar estamos parados, de ese ciclo de vida, de nuestros materiales? Entonces, por supuesto, este ciclo de vida hay que poner también números, hay que hacer balance de masas. Es decir, bueno, qué cantidad de materia prima, qué tipo, qué cantidad de insumos, qué cantidad de energía, qué cantidad de agua, qué cantidad de personal, qué cantidad de espacio físico, le tengo que poner números. ¿Cuántas emisiones atmosféricas, cuántos vertidos al agua, cuánto tiempo? Esto es muy importante. Entonces voy viendo cómo se va dando. ¿Qué posibilidad de reutilización tengo? ¿Qué pasa con la distribución de esos materiales y el uso? ¿Por qué se llama fuera de balance? Porque esta parte ya no la manejo totalmente. Ya no la manejo totalmente de mi industria. ¿Qué pasa con la recogida de esos residuos ya afuera? ¿Qué hago con esos residuos? ¿Los vierto, los incinero o los reciclo? El análisis ciclo vida es otra herramienta importante para este tipo de cuestiones. Esto lo agregué porque me parece, bueno, esto tiene 2 días, así que el informe de la OCDE tiene apenas 2 días, pero me pareció muy impresionante las conclusiones que han llegado. Evidentemente, ellos hacen un corte al 2019 en millones de toneladas, porque bueno, acá ya tenemos la pandemia, pero ustedes fíjense que ya 2020 ya empieza a subir. Hace una edición por regiones, pero fíjense lo que pasa de 1950 al 2020, 2019. ¿Cómo se ha disparado esa producción de plástico? Es decir, pasamos a producir, en las últimas 2 décadas, duplicamos la producción de plásticos. Esto claramente impulsado por la mayor cantidad de población, por el mayor consumo, por las nuevas formas de consumo, las nuevas formas de consumo, es decir, en apenas 20 años, y además se duplicó, siendo que el crecimiento económico en esos 20 años superó el crecimiento económico en casi un 40%. Esto también habla de una migración de uso de materiales, es decir, hablo de una situación de reemplazo en el uso de materiales. Y habla claro de que uno de los grandes desafíos que tenemos es el tema de los plásticos. No para prohibir el uso de los plásticos, pero sí para encontrar sistemas de gestión adecuados a estos plásticos y formas de consumo adecuadas para estos plásticos. Entonces, abre, además, que un organismo de esto, que un organismo de desarrollo, la OCDE no es un organismo ambientalista ni cosa por el estilo, muestre esta situación y diga claramente que en el mundo solamente se llega a reciclar el 9% del total de plástico. Entonces, nos tiene que llamar la atención, digamos, para dónde estamos yendo. Ahora bien, habíamos hablado de que necesitamos conocer nuestros materiales, nuestros residuos. De materiales, nuestros residuos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para eso, digamos? ¿Qué herramientas tenemos para esta cuestión? Tenemos que lograr poder conocer esos residuos para poder tomar decisiones. La primera herramienta que tenemos es lo que se llama caracterización de los residuos. Esta es una herramienta técnica, en algunos casos con normas técnicas, en algunos casos con normas técnicas,
Tenemos en Argentina una norma IRAM, que hace poco fue actualizada, la norma IRAM 29523, que nos habla de cómo caracterizar los residuos. ¿Para qué queremos caracterizar los residuos? Queremos caracterizar los residuos para conocer qué tipo de materiales tenemos dentro de esos residuos y qué cantidades tenemos de cada tipo. Y otra cuestión más es qué formas tienen esos residuos. ¿Por qué? Porque muchas de las técnicas de recuperación tienen que ver con cuestiones mecánicas, ¿no? Entonces, o cuestiones físicas de esos residuos. Entonces, yo voy a aprovecharme de las propiedades físicas, químicas de esos residuos, muchas veces físicas de esos residuos, ¿no? Por ejemplo, densidad, color, forma, para recuperar estos residuos. Entonces, tengo que poder caracterizar los residuos. Acá nos enfrentamos con un problema. No hay normas, casi no hay norma, Argentina no la tiene, para caracterizar residuos industriales o no domiciliarios. ¿No? Sí, no tenemos normas para caracterizar este tipo de residuos. ¿No? Evidentemente podemos acudir a la IRAN, a la 29523, podemos armar nuestro propio sistema de caracterización, pero el sistema de caracterización es extremadamente importante. ¿No? ¿Por qué? Porque nos va a decir cuánto metal, cuánto plástico, cuánto vidrio, cuánta madera, de qué tipo de plástico estamos hablando. ¿No? Entonces tenemos que acudir a la caracterización de los residuos. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental en la toma de decisiones. ¿No? Una herramienta fundamental en la toma de decisiones. ¿Qué otra cosa más a la cual, denme un segundo que se me corrió esto, acá está. Ahora bien, esto, digamos, la cuestión, digamos, hay, por supuesto, gente especializada en la caracterización de residuos, hay organismos que vienen trabajando con la caracterización de residuos, pero más que todo enfocados en la cuestión urbana, en la cuestión domiciliaria, no urbana, domiciliaria. ¿Eh? Ustedes van a encontrar muchos trabajos sobre la cuestión de residuos, de este tipo de residuos. Ahora bien, necesitamos, digamos, mejorar la cuestión de los residuos industriales. Es decir, tenemos que ir haciendo un esfuerzo con los residuos no domiciliarios, especialmente los industriales, para poder tener mejor información respecto a esto. Tuve la suerte de dirigir a un tiempo atrás una tesis de maestría que justamente, del ingeniero Esteban Oliva, que justamente trató sobre la posibilidad de esto de hacer una propuesta metodológica para caracterizar los residuos industriales. Tomando datos del SIG, del Ministerio de Industria de la provincia, tomando datos de Piedras Blancas, del enterramiento de Córdoba, cruzando estos datos y haciendo un primer avance sobre este tipo de cosas, digamos, de poder empezar a proponer cómo caracterizar estos residuos no domiciliarios en su fracción industrial. Tomando en cuenta desde el ingreso total de los residuos, quiénes eran los generadores, dividirlos en rubros y subrubros, qué procesos industriales había involucrados, tipo de residuos por proceso industrial, cantidad de residuos por proceso industrial, hacer un balance de masas y generar, el trabajo generó algunos indicadores. Eso, digamos, es un desafío hacia adelante que tenemos que se tiene que seguir trabajando tanto la parte académica como la parte institucional, ¿no? Para poder avanzar y tener mejores datos y datos más precisos por tipo de industria, por subrubro, tener mucha mejor información de eso. Estos son algunos de los resultados, esto por rubro y subrubro, de los que ingresan a Piedras Blancas. Por supuesto no abarca toda la provincia, habría que ir, hay nuevos rubros que son más fuertes en otros lugares de la provincia, que evidentemente sus residuos no van a Piedras Blancas, tampoco tomen en cuenta los residuos que gestionan y recuperan y reciclan cada una de las industrias por su cuenta. Entonces tenemos que
digamos, poder trabajar, digamos, con esto de una forma más eficiente, teniendo mejores herramientas y teniendo en cuenta nuestras propias metodologías. ¿Por qué razón? Porque a veces utilizamos normas o metodologías extranjeras que son adecuadas para la realidad de ese lugar. Entonces son muy buenas como referencia, pero tenemos que adaptarlas y adecuarlas a nuestra propia realidad. Esto es un poco la idea, ¿no? Que uno viene planteando, ¿no? Uno viene planteando. Y después tenemos que analizar, bueno, validar esta información, es decir, poder hacer este tipo de trabajo y después poder validarla, es decir, poder validarla concretamente con un caso en particular para saber cuánto se ajusta a la realidad. Ustedes escuchan hablar mucho de la separación, de las 5R, de las disposiciones sustentables, es decir, hay muchos, además cada día, como digo yo, teníamos las 3R, pasamos a las 5R, vamos por las 7, cada vez tenemos más Rs. Entonces, digamos, tenemos que atender a este tipo de cuestiones y tenemos que ver dónde nos podemos parar y dónde podemos trabajar con este tipo de cuestiones. Dentro de esto de las Rs, la primera gran R es reducir. O sea, lo primero que tenemos que tratar de hacer es minimizar o reducir. ¿Sí? Tenemos que evitar que se generen residuos. Una de las cosas que uno dice es que a veces cuando habla del tema de los residuos, inmediatamente, como hablamos de los plásticos, hablamos de miles de toneladas, millones de toneladas, hablamos en toneladas. Y uno de los temas son las unidades. Yo siempre digo, esto es un problema de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos bajando la escala, en general, lo que tenemos que pensar son los gramos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Los gramos que generamos cada uno de nosotros son los que hacen los kilos, que hacen las toneladas, que hacen los millones de toneladas. Es decir, la reducción tiene que empezar por la menor unidad. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar primero, es decir, bueno, analizar qué posibilidad de reducción tenemos en nuestros procesos, qué posibilidad tenemos de reducción de evitar residuos del punto de vista del embalaje. Tenemos que evitar residuos desde el punto de vista de cómo recibimos los materiales. Entonces, ese primer análisis tiene que ver con la reducción. El primer esfuerzo tiene que ver con la reducción. Y en el caso de la reducción hay un fuerte componente cultural, ¿no? Cultural personal y cultural organizacional, digamos, es donde tenemos que trabajar con este tipo de cuestiones. Entonces, la primera cuestión es reducir. Después rechazar. ¿Qué quiere decir rechazar? Rechazar determinadas cuestiones que nos podrían generar más residuos, ¿no? Determinadas prácticas que nos podrían generar más residuos. En cada una de estas cosas, cada quien las puede llegar a entender de diferente forma. Es decir, si usted se pone a fijarse, ni siquiera las R a veces coinciden, digamos, ¿no? Pero está en cada uno, digamos, encontrarle, digamos, el uso para cada una de estas cosas. Después viene tratar de reutilizar. Es decir, ¿cómo le encuentro un nuevo uso a esto que estoy por descartar? Esto que estoy por descartar, ¿tiene posibilidad de ser utilizado de otra forma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tengo que tratar de encontrar y analizar cuáles son las posibilidades de reutilización. ¿Cuáles son las posibilidades de reutilización? Acá en el gráfico aparece reemplazar, que acá no está, bueno, me he equivocado, pero digo, otro de los grandes temas, que fue una de las R que apareció, que ya existía, pero se le agregó después a la lista, es la reparación. Es decir, no la cultura del descarte, sino la reparación. Hay grandes esfuerzos en cuestiones de reparación. ¿Por qué? Porque se dejan de descartar materiales con la reparación. Entonces, hay que analizar qué cosas yo puedo reparar. De mis equipos, de mis máquinas, de mis vehículos, qué cosas yo puedo reparar. Y finalmente, es el tema del reciclado. Es decir, este material lo recupero
y lo reciclo, lo reinserto al proceso. Y ahí aparece la cuestión del ciclo y la cuestión de lo circular. Y la cuestión de lo circular. Y también aparece otra R en los últimos tiempos, que es la refabricación. Todos ustedes lo habrán escuchado ya. Hay empresas que ya se empiezan a dedicar a refabricar otros productos de otros o productos propios. A refabricar. Y otra cuestión importante es que aparece como un dato importante en los productos cuánto material reciclado está compuesto este producto, inclusive los autos, y cuán reciclables son estos materiales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje de mi producto puede ser reciclado? Y ya aún más, hoy se empieza a exigir, no un dato en el aire, sino concretamente que cuando yo digo que es reciclable, es porque en este momento se está reciclando. Se está recuperando y se está reciclando. Este es un poco el primer cierre. En la próxima clase vamos a hacer más foco en cuestiones más particulares para cerrar el tema. Esto es un poco el cierre de la cuestión. Justo estamos en tiempo, me parece, Candelaria, así podemos cerrar en 90 minutos y podemos ver las preguntas. Esto me gustaría que esta actividad, no sé, José, ¿quién la va a explicar? Sí. Bueno, esto es deber para las casas, dirían. Sí, la idea es que ahí con este QR o con el link que Maru les va a enviar por chat, es un formulario de Google común y es muy cortito, es muy sencillo de responder, y la idea es conocer un poco las actividades que ustedes están realizando en su organización y poder conversar y trabajar sobre eso en el próximo encuentro. Así que escaneando el QR van a poder completar, y si no, con el link que les vamos a dejar en el chat. Pero esto, como decía Hugo, es como tarea para el hogar, así que lo vamos a ir haciendo durante la semana. La idea es poder trabajar con las respuestas de ustedes en el próximo encuentro. Bueno, quedo abierto, tenemos unos minutos, Candelaria. Yo no he visto el chat ahora, las preguntas. Si les parece, voy contestando las preguntas. Bueno, agradezco los conceptos. La norma, me preguntan de la norma, es la 25, a ver si voy para atrás. Es la 29523. Había una versión anterior y ahora hay una nueva versión del IRAM. Es una norma IRAM. En algunos casos han utilizado algunas otras normas. A ver, esperen que me perdí de vuelta. ¿Cuál es la norma? ¿Qué es el cuarteo? ¿Cómo funciona? En realidad el cuarteo es una técnica de muestreo que lo que busca es darle homogeneidad a la muestra. Es decir, uno toma una determinada cantidad, la corta en 4, llámele, y la va mezclando. Cada norma, cada método tiene diferentes métodos de cuarteo, diferentes métodos de pesada. Es decir, esta norma IRAM explica claramente cómo se debe hacer esto. Matías me habla de... Sí, por supuesto, dentro de la R hay que agregar repensar, rediseñar, que lo dice Cecilia, es decir, cómo miro mis productos desde otra visión, cómo rediseño mis procesos, cómo rediseño mi estrategia de marketing. Es decir, hay muchísimas otras R que estaría buena agregarla. Rafael me pregunta de acciones. Bueno, evidentemente hay muchas acciones que se pueden realizar respecto al tema de economía circular o ambiente en la escuela, en el centro vecinal del barrio. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Hay, desde el punto de vista educativo, las escuelas tienen contenidos en la parte de ambiente, de residuos, y después con los vecinos, evidentemente, trabajar el tema de separación en origen. Un tema extremadamente importante desde lo comunitario
es el tema del compostaje domiciliario. Creo que lo planteé la clase pasada. Si todos nos dedicáramos a tener compost domiciliario, incluidos nuestros departamentos, podemos hacer compost en nuestro departamento, hay espectaculares iniciativas y muchísima gente que trabaja con compostera domiciliaria, que las buscan porque son espectaculares. No tendríamos residuos orgánicos para... Bueno, también lo podemos hacer en nuestra industria. Podríamos separar y lo orgánico compostarlo en nuestra industria, o dárselo a alguien que lo use con lombricompuesto y todo lo demás. La iniciativa del compostaje domiciliario vale muchísimo, porque lo que genera problemas en el enterramiento es el residuo orgánico. A ver si sigo para abajo. Bueno, gracias por los... Del punto de vista de normativas fiscales, bueno, no hay normativas fiscales todavía concretas en el tema, que yo conozca. Sí hay políticas, digamos, del punto de vista provincial y municipal. Hoy la municipalidad, ustedes saben que está extremadamente involucrada con el tema de economía circular. Hace pocos días atrás dieron hasta premios y están apoyando fuertemente todo lo que son iniciativas. Estuvo el Congreso de Economía Circular. Digamos, hay muchísimo que se está trabajando. ¿Alguien pregunta del PDF? Bueno, eso te lo dejo a vos, Candy. Sí, ahí les comentaba en el chat que me escuchan, porque recién quería hablar y tenía un problema en el audio. Sí, se te escucha. Bárbaro. Entre hoy y mañana les vamos a compartir el material y vamos a subir el encuentro de hoy a YouTube. El primer encuentro también está subido a nuestro canal de YouTube de la Unión Industrial de Córdoba. Esto vuelvo a poner el formulario. Bueno, me parece que ya estamos, Candelaria, José, chicos. Sí, Maru, estamos perfectos. Bueno. Che, gracias a todos y disculpen por la... hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Perdón que ingresé tarde, pero teníamos un problema de internet acá en Luque por la tormenta de anoche, así que bueno, agarré la última parte, pero creo que excelente. Gracias a todos por la participación. Hugo, fantástica la explicación. Hay una consultita de José que pregunta si hay más residuos urbanos o industriales. En la ciudad de Córdoba, a ver, urbanos serían todos. Separemos en domiciliario o no domiciliario. Todavía sigue siendo mayor la fracción domiciliaria, lo que llega a Piedras Blancas. ¿Qué quiere decir esto? Más del 60 y tanto por ciento es domiciliario. Es domiciliario. Evidentemente, dentro de las industrias es donde hay muchas iniciativas también de recuperación de materiales y este tipo de cosas. Pero digamos, hoy en la ciudad de Córdoba, para la ciudad y el Gran Córdoba, estamos en el 60 y tanto y 40 y pico, una cosa así. Bien, no sé si tenemos estadísticas en Córdoba de la proporción de residuo industrial que se recicla o se recupera. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabes, la verdad que no lo sé. Bien. Eso sería una tarea importante. Sí, de relevamiento. Relevar. Bueno, estaríamos... Invitarlos para el próximo evento, que creo que en base a la teoría que hoy nos dio Hugo, el próximo evento vamos a hacer algunos análisis de casos, que está bueno, digamos, porque vamos a ver justamente la aplicación de todo lo que hoy Hugo nos mostró. Así que muy agradecido a todos por la participación, parte de la Unión Industrial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chau. Chau, Hugo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias, excelente, gracias.